Buenos días. Buenos días. En este momento vamos a dar inicio a la clase, pero no tengo mucha audiencia. Veo que solo 2 personas están conectadas. Voy a reportar la clase. En este momento a reportar asistencia. A ver. Vamos a ver. Bueno, ya reporté. Bueno, vamos a continuar con la clase de Derecho Bancario de este día. Solo tengo, quiero ver, 5 participantes. Cuando lo reporté solo 2 había. Este día vamos a platicar sobre el contrato de ahorro y préstamo. Que está regulado a partir, bueno, del artículo 1290 y 1301 del Código de Comercio. Vamos a compartir pantalla. Bueno, solo quería comentarles que ya están subidas las notas. Bueno, anoche las subí, pero ustedes las pueden ver en el aula virtual. Es posible que todavía no las puedan ver en el portal, ¿no? Porque como las subí anoche, y como eso lleva un proceso de autorización, ¿no? Pero posiblemente en el transcurso del día ya las van a poder visualizar, si es que todavía no las pueden ver. Pero en el aula virtual pueden ver la nota promediada, o sea, pueden ver la nota del trabajo, más lo que sacaron en el examen oral, y ahí está el promedio. Así que si todavía no se pueden ver en el portal, pues en el transcurso del día seguramente se van a ver. Y quiero ver, ya les digo, también las personas que van a hacer el diferido según las fechas establecidas por la universidad. De la tercera evaluación, dice que la evaluación diferida, fecha límite para solicitarla, domingo 30 de abril, o sea, mañana. Y que esta se va a realizar del 3 al 9 de mayo. El 3 de mayo, pero 1 de mayo es lunes, 2 de mayo martes. Pues el 3 de mayo sería la evaluación oral. Según he estado verificando en el portal de la Universidad Tecnológica, solamente hay dos personas que han pagado el examen. 2 personas han pagado el examen. Entonces, el examen se va a hacer en la hora clase. Primeramente yo voy a dar las clases.
Voy a destinar los últimos 20 minutos para el examen diferido. Lo vamos a verificar aquí. Vamos a ver. En el portal de la universidad están las personas que vamos a ver. Las personas que han pagado el diferido solamente son 2 por el momento, pero mañana se vence el plazo. Mañana se vence el plazo para que los interesados en examinarse, y el examen sería el próximo miércoles. Está tardada la página para cargar. No sé si aquí en la audiencia que tengo en este momento hay personas que van a hacer el diferido. 2, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Vamos a ver, registro académico, diferidos. Bancario. Solo hay 2 personas. Cortés Claros Emilio Luis y Sánchez García Paola Angélica. Esas son las personas que van a hacer el diferido. Así que si los conocen, ahí les avisan que el miércoles en la hora clase se va a hacer el examen oral, o sea, el examen verbal, ¿no? Primero yo daría la clase y los últimos 15 o 20 minutos de la clase la voy a utilizar para hacer el examen diferido, verbal. Y bueno, voy a cerrar la clase y voy a abrir otro vínculo. Voy a abrir otra sesión en Teams. Así que las personas que van a hacer el diferido el próximo miércoles, que solo son 2 las que han pagado por el momento, pero el plazo para pagarlo se vence mañana. Cortés Claros Emilio Luis y Sánchez García Paola Angélica. Son las 2 únicas personas. Entonces, les decía que al inicio de la clase que ya se subieron las notas. Ayer se subieron las notas. Ustedes las pueden visualizar en el aula virtual. Ahí pueden ver el promedio que tienen, o sea, la nota del trabajo, la nota del parcial y la combinación, el promedio. Puede ser que como anoche subí las notas, todavía no las puedan visualizar ustedes en el portal, pero seguramente en el transcurso del día las podrán ver. Pero veo que aquí no hay nadie que va a hacer el diferido, según veo. Quiero ver. No. 2, 4, 6, 8, 9 personas hay ahora conectadas. Vaya. Este día vamos a platicar del contrato de ahorro y préstamo. Este se encuentra regulado a partir del artículo 1290 al 1301 del Código de Comercio. En el artículo 1290 básicamente se da una definición, y de la lectura de esa disposición podemos observar que este tipo de contrato tiene dos componentes o 2 etapas. Una es la etapa de ahorro y otra es la etapa de un préstamo. Entonces, por medio de este contrato, lo que hace la empresa que emite el contrato es, bueno, trata de incentivar el ahorro, y aquellas personas interesadas compran los títulos o pólizas que vende la empresa y deben de cancelar un monto, deben de hacer cuotas mensuales.
entonces ese monto va a parar a un fondo de ahorro. Luego que termina el fondo de ahorro o el periodo de ahorro, la empresa le puede conceder un préstamo a la persona que está ahorrando. Entonces, por una parte, el contrato es un contrato de ahorro y al mismo tiempo es un contrato de préstamo. La ley establece ahí límites que debe contener esos saldos del contrato, límites del préstamo. Entonces, en el artículo 1290 establece que por el contrato de ahorro y préstamo, la empresa emisora promueve el ahorro del público mediante títulos o pólizas que contengan el compromiso de dicha entidad a cambio de entregas únicas o periódicas que integran el fondo de ahorro. O sea, aquí se emite títulos y los vende a las personas interesadas, ¿no? Al público. Y estos están en la obligación de hacer entregas periódicas, o sea, una cuota se establece, una cuota mensual. Y esas cuotas lo que hacen es conformar un fondo. Posteriormente la empresa puede conceder un préstamo al ahorrante. Entonces, por una parte es un contrato de ahorro y por otra parte es un crédito, un contrato de crédito. Entonces, eso es el contrato de ahorro y préstamo. Entonces, tanto el fondo que se ha ahorrado mediante las cuotas periódicas que se han ido abonando, como el préstamo que le concede la empresa a la persona beneficiaria, al ahorrante, eso es lo que constituye el contrato de ahorro y préstamo. Así lo establece el Código de Comercio en el artículo 1290, que yo aquí se los he ido colocando, ¿no? 1290. Vaya, entonces, así se establece. O sea, estamos hablando de que por medio de este contrato, que tiene dos componentes, por una parte un componente de ahorro y por otra parte un componente de préstamo, la empresa emisora, la que emite los títulos, se compromete a devolver ese fondo. A devolver ese fondo con los intereses correspondientes. Eso es lo que establece el artículo 1290. Ahora bien, como no es lo mismo ahorro que préstamo. O sea, el ahorro es una cantidad de dinero que usted destina, lo deposita en el banco y no toca ese dinero, ¿verdad? O sea, puede darse el ahorro como consecuencia del excedente que usted pueda tener de su salario, por ejemplo. Es una cantidad que la persona no consume, que la destina para que la deposite en un banco para que vaya generando intereses. Eso es ahorro. Entonces, acá básicamente lo que está haciendo la persona es destinando una parte de su acervo, ya sea que sea asalariado o lo que sea, una parte de sus ingresos los destina no para el consumo, sino que para que ese dinero trabaje, o sea, genere intereses. Y cada vez en el contrato de ahorro y préstamo hay cuotas que hay que ir
abonando mensualmente. Ahora, cuando hablamos de préstamo, aquí estamos hablando de que es un contrato también. El préstamo es un contrato por medio del cual una institución bancaria o un prestamista le otorga dinero, a una persona, a otra persona, a cambio de una tasa de interés. O sea, esta persona se compromete a devolver después de un plazo determinado el dinero que le han prestado más el interés que corresponda, y se han pactado otro tipo de pagos, por ejemplo, comisiones, etcétera. Entonces, acá en este contrato se establecen ambos componentes. Por una parte, el ahorro de la persona que otorga el contrato o del prestatario, y por otra parte, esta persona puede ser sujeto de un crédito por la empresa emisora. Entonces, así es como se configura esta figura jurídica. Por una parte, ahorro, y por otra parte, préstamo. Préstamo. Vamos a continuar acá. Entonces, decíamos que como tiene dos componentes, aquí se establecen dos plazos separados. Por una parte, las cuotas que van a integrar ese fondo. O sea, el ahorrante paga esas cuotas, ya sea mensual, semestral, como sea, las va pagando, y esas cuotas van creando un fondo de ahorro. Y por otra parte, las cuotas de pago del préstamo que le ha hecho la empresa. Es decir que cuando le hace el préstamo, bueno, primero tiene que tener el fondo de ahorro ya conformado. Luego la empresa le hace un préstamo al ahorrante o prestatario, y este debe de pagar en el plazo convenido en el contrato de ese préstamo. Así lo establece el artículo 1290. Vamos a leer ese artículo en 1290. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1290 del Código de Comercio. En realidad tengo poca audiencia, 15 personas. Buenos días, Bueno, licenciado. sí, buenos días. Buenos días, licenciado, compañero. Dice, sección B, ahorro y préstamo. Artículo 1290. Por el contrato de ahorro y préstamo, la empresa emisora promueve el ahorro del público mediante títulos o pólizas que contengan el compromiso de dicha entidad a cambio de entregas únicas o periódicas que integran el fondo de ahorro, de devolver dicho fondo y conceder un préstamo al ahorrante en un plazo fijado con el contrato o al evento de un sorteo periódico. El fondo de ahorro y el préstamo constituyen en conjunto el valor del contrato de ahorro y préstamo. El contrato de ahorro y préstamo se realiza en dos periodos: el periodo de ahorro o de integración, durante el cual el ahorrante integra el fondo de ahorro, y el periodo de amortización o de préstamo, durante el cual el ahorrante convertido en prestatario amortiza el crédito recibido. Vaya, muchas gracias. Entonces, estamos hablando de dos componentes que tiene este contrato. El primero es la conformación del fondo de ahorro. Y el segundo es que se le concede un préstamo y debe de amortizar ese préstamo. También la garantía de ese préstamo es precisamente el fondo de ahorro. Los abonos que ha ido realizando el ahorrante
y al mismo tiempo prestatario. El fondo de ahorro no podrá ser menor del 25% del valor total del contrato ni mayor del 50% del mismo. Artículo 1291. Aquí lo que está estableciendo es una restricción, ¿verdad? Una restricción, es decir, que existe un techo o un límite en cuanto al préstamo que se le va a efectuar a la persona. Dice que no podrá ser menor del 25% del valor total del contrato ni mayor del 50% del mismo. Y el contrato está conformado por dos componentes, como decíamos. El fondo de ahorro en sí y el crédito que se le ha otorgado al sujeto, a la persona. Entonces dice que el fondo de ahorro no puede ser menor del 25% del valor total del contrato, ni mayor del 50% del mismo. Aquí lo que se está protegiendo es a la empresa que está otorgando el crédito. Le está estableciendo un parámetro para efectos de que, pues si no tiene nada ahorrado, no puede ser sujeto de crédito. Porque aquí, como decimos, por una parte la persona crea un fondo mediante pago de cuotas periódicas, pero por otra parte la empresa le hace un préstamo. Y la garantía de ese préstamo, como les decía, es el fondo de ahorro. Esa es la garantía del préstamo. El plazo de este tipo de contratos es de 20 años, el máximo. El plazo máximo es 20 años. Entonces, al final de ese periodo, se le van a devolver a la persona beneficiaria o al ahorrante todas las cuotas que conforman, que realizó, todas las cuotas que realizó y que conforman su fondo de ahorro. Al final de ese periodo le van a hacer de vuelta. Si el contrato es por 20 años, digamos, por ejemplo. Obviamente que tendrá que haber pagado el préstamo que se le hizo. Bueno, vamos a ver. ¿Entienden esta figura jurídica? Así como está planteada en el Código de Comercio. Les consulto. 18 personas tengo. A ver. ¿Han captado en qué consiste esta figura jurídica del contrato de ahorro y préstamo? ¿Cómo se encuentra regulado en el Código de Comercio? Les pregunto o les consulto. ¿Están por ahí? 18 personas. Bueno, el que cae otorga, dicen. Entendería que se entiende la figura. Bueno, vamos a continuar entonces. Vaya, recapitulando. Esta figura del contrato de ahorro y préstamo es realizada por una empresa
una empresa que emite títulos o pólizas. O sea, el objetivo de la empresa es promover el ahorro. Entonces, promueve la venta de títulos o bonos, o pólizas a aquellas personas del público que estén interesadas. Entonces, se compromete al final del periodo del establecido en el contrato a devolver ese fondo. Y conceder un préstamo al ahorrante en un plazo fijado. Aquí también se establece la figura del sorteo periódico, que cada cierto periodo se realizan sorteos en donde se van a ver beneficiados los contratos, porque cada contrato es individual. Los contratos que han sido celebrados entre la empresa y un prestatario o un ahorrante. Y ese premio consiste en entregar un incentivo. Más adelante vamos a ver que el Código de Comercio prohíbe que ese incentivo que se le va a entregar a esta persona puede ser superior al monto del contrato. Entonces, primeramente, la persona que suscribe el contrato crea un fondo de ahorro. Y posteriormente, la empresa emisora de los títulos le puede otorgar un préstamo. Luego resulta que para tener derecho a ese préstamo, el fondo no debe ser menor del 25% del total del contrato, ni mayor del 50% del mismo. Entonces, estamos hablando de un contrato que tiene dos componentes. Un componente de ahorro y un componente de un préstamo. El plazo máximo para celebrar este tipo de contrato es de 20 años. Al finalizar el plazo, la empresa está obligada a devolverle todas las cuotas que le abonó el ahorrante. Entonces, más los intereses que correspondan. En eso consiste el contrato de ahorro y préstamo. ¿Cuál es la finalidad de este contrato? ¿Cuál podríamos decir que es la finalidad que se busca con este contrato? Bueno, en primer lugar, se establece una restricción en cuanto en qué puede invertir el ahorrante ese préstamo que le otorga la empresa. O sea, como es un préstamo, en el Código de Comercio se establece que este préstamo no solo puede ser utilizado para la adquisición de bienes o el financiamiento de servicios, pagos de deudas hipotecarios, establecimiento de negocios industriales y otros similares. Solo para esos efectos puede ser otorgado este préstamo. El objetivo es evitar que este dinero que recibido en calidad de préstamo se pueda dilapidar, ¿verdad? Y que después la persona no pueda efectuar el pago de las cuotas o amortizar el pago de las cuotas del préstamo. Así lo dice en 1293 del Código de Comercio.
Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1293 del Código de Comercio. ¿Sí? Háganme el favor. El contrato de ahorro y préstamo deberá ser invertido por el ahorrante prestatario en la finalidad previamente especificada en el contrato, la cual puede consistir en la adquisición de bienes o en el financiamiento de servicios. Es lícito señalar en los contratos varias finalidades, entre las cuales el ahorrante prestatario puede elegir una o varias al momento de recibir el préstamo. Vale, gracias. Entonces, como aquí estamos hablando de un contrato bilateral entre la empresa emisora y el ahorrante prestatario, ahí se delimita en qué puede utilizar los fondos provenientes del crédito que se le ha otorgado. Pues el objetivo en realidad es proteger al acreedor, ¿verdad? Y evitar que el ahorrante prestatario pueda dilapidar esos recursos, ¿no?, en detrimento del acreedor, porque pudiese suceder que en un momento determinado no pueda efectuar el pago del préstamo. Los contratos de ahorro y préstamo deberán contener los 11 romanos que se puntualizan en el artículo 1294. ¿Qué debe de contener? Bueno, esto es un contrato. Estamos hablando que es un contrato. Los contratos de ahorro y préstamo deberán contener, 1, nombre y domicilio de la empresa emisora y su capital con indicación del pagado. En la clase anterior hablábamos que cuando se dice capital con indicación del pagado, estamos hablando de que cuando se suscriben las acciones al momento de constituir la sociedad o al momento de adquirir estas acciones por los accionistas, pagan el valor mínimo requerido en el Código de Comercio. Y en nuestro caso, pues antes era el 25%, hoy es el 5%. O sea, de todas las acciones que toma y se compromete a pagar, el 5% debe de pagar inmediatamente. El 95% se debe pagar en el transcurso de un año, dice el Código de Comercio, o en el plazo establecido en los estatutos, que puede ser inferior al año, pero no mayor. Entonces, eso es el capital. O sea, con indicación del pagado se debe detallar las acciones que posee, las acciones que conforman ese capital, porque en el caso de las sociedades anónimas, el capital está conformado en partes alícuotas. Eso significa que en partes iguales, representados por títulos valores denominados acciones. Entonces, en el detalle, en el contrato se debe detallar cuánto es el monto de capital, cuántas son las acciones que han sido suscritas y cuántas las que han sido pagadas. Luego en el Romanos 2 establece valor del fondo de ahorro, forma en que debe ser integrado, incluyendo cuantía y fechas de pago de las cuotas y plazo del periodo correspondiente. Ahí se establece cuánto deberá el ahorrante establecer en concepto de fondo. Se establecen las cuotas mensuales que deberá efectuar y el plazo del contrato. Estamos hablando que esta es la parte, el primer componente, el componente de ahorro. Luego, cuantía del crédito que se concederá al vencimiento del periodo de ahorro. Plazo, tipo de interés, forma de pago y garantía de dicho crédito. Fíjense que como dice, cuantía del crédito que se concederá al vencimiento del periodo de ahorro. Es decir, que primero debe conformar el fondo, el ahorrante.
que está estipulado en el contrato. Y una vez que ya esté conformado el fondo, ya va a tener derecho a que se le haga un crédito. Y acuérdense que este fondo no puede ser inferior al 25%, dice el contrato, del monto total. El fondo de ahorro no podrá ser menor del 25% del valor total del contrato, ni puede ser mayor del 50% del mismo. O sea que ahí tenemos un tope. Cuantía del crédito que se considerará el vencimiento del periodo de ahorro, plazo, tipo de interés, forma de pago y garantía de hecho crédito. La garantía del crédito, como decíamos, es el mismo fondo, el fondo de ahorro. 4, Romanos 4. Indicación de si el ahorrante tiene derecho o no a participar en sorteos. En caso afirmativo, condiciones de los mismos, valor de los premios, cuantía y fecha de pago de las cuotas de sorteo, periodicidad, número de contratos que participarán y demás condiciones relativas. Normalmente cuando se realizan sorteos para entregar premios, solo participan, sí, es normal y así es, ¿verdad? Los contratos que se encuentren al día con los pagos de las cuotas de ahorro. Solo esos participan. Y solo esos pueden ser favorecidos. Sí, en la realización del sorteo, porque utilizan tómbola, resulta favorecido un contrato que la persona se ha retrasado en el pago de sus obligaciones, entonces se vuelve a realizar el sorteo. Y aquí participan todos los contratos, ¿no? Todos los contratos que la empresa tenga de la misma naturaleza, o sea, contratos de ahorro y préstamo. Luego, condiciones de caducidad del contrato, efectos de la mora en el pago de las cuotas de ahorro y condiciones de rehabilitación del contrato. Esto es similar un poco al contrato de capitalización, ¿verdad? O sea que después de determinado tiempo sin pagar las cuotas, caduca el contrato. Eso implica que se le va a devolver el monto que las entregas que hizo la persona, y va a devolver el título. Y entonces se le va a cancelar el contrato, pero al mismo tiempo se le da la oportunidad de que pueda rehabilitar ese contrato abonando nuevamente. O sea que en este sentido es un poco flexible. Tabla de valores de rescate e indicación de la cuota a partir de cuyo pago se reconozcan dichos valores. Bueno, como decíamos, que el caso de rescate de un título, lo que significa es que yo entrego el título y a mí se me devuelve el valor que tiene ese título en esa fecha, más los intereses correspondientes. Eso es el rescate. O sea que yo entrego el título a la empresa emisora y esta empresa emisora me devuelve el monto que corresponde a ese título. Luego tenemos valor del contrato y finalidad en la que deberá invertirse aquel, determinando suficientemente las cosas que deberán adquirirse o los servicios que deberán prestarse. El valor total del contrato. Y como decimos que ahí se establece en el caso del crédito en qué componentes se debe invertir, en qué tipo de cosas se debe invertir ese préstamo, pero está establecido en el contrato. Determinando suficientemente las cosas que deberán adquirirse o los servicios que deberán prestarse. En el Romanos 8 tenemos las condiciones en que el ahorrante puede desistir del contrato y retirar sus ahorros. Todo esto debe ser detallado en el contrato. Las causales
de finalización anticipada del contrato, ¿no? Se deben de detallar en forma clara. Luego tenemos el romanos 9, nombre del beneficiario para el caso de muerte del ahorrante. Es aplicable al beneficiario lo dispuesto en el artículo 1288. Este artículo 1288 es aplicable al contrato de capitalización. Vamos a buscarlo, 1288. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1288. ¿Quién me lo lee? El artículo 1288. Licenciado, yo lo leo. Dice, será válida la estipulación señalada para beneficiario a quien se deba entregar el capital a los valores de rescate. En este caso se anotaría en el contrato y en los registros de la empresa el nombre del beneficiario. La empresa hará la entrega a los suscriptores o beneficiarios que presenten el título a su cobro. La transmisión o la revocación debidamente notificada a la institución, anulada el derecho de los beneficiarios. Las disposiciones referentes al beneficiario revocable de un contrato de seguro sobre la vida son aplicables en lo que no es modificadas por el presente artículo al beneficiario del contrato de la capitalización. Vale, gracias. Entonces aquí podemos ver que al igual que en el caso de una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, el banco siempre le va a solicitar a la persona que establezca cuáles son los beneficiarios de ese contrato. Aquí en el contrato de capitalización y en el contrato de ahorro y préstamo se establece también una cláusula y debe de señalar quiénes son los beneficiarios y va a depender si la cuenta es conjunta o no es conjunta. Entonces, aquí esto prevalece al momento que fallece la persona cuando se abre la sucesión. Luego tenemos firma autorizada al representante de la empresa de ahorro y préstamo. La firma de la institución que emite los títulos y que es realizada por la persona facultada, por la junta directiva o por la junta general de accionistas, para poder firmar contratos en nombre de la institución. Y luego los demás requisitos que se determinen en la ley especial y los reglamentos que se dicten sobre la materia. Entonces vemos que todos estos requisitos son los que debe contener un contrato de ahorro y préstamo, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos en la ley para los contratos, ¿no? Porque estamos hablando de un contrato bilateral celebrado entre una persona, que es la empresa, que es una sociedad, y una persona natural, o puede ser con otra sociedad, ¿no? Entonces, estas son las reglas o las cláusulas que debe contener el contrato de ahorro y crédito propio, sin perjuicio de que debe llenarse todas las formalidades exigidas por el Código de Comercio y Código Civil, la ley del notariado, para la elaboración de los contratos. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Todo está íntimamente ligado. Luego tenemos en el artículo 1295 una cláusula relativa a la retención y caducidad. Resulta que este tipo de empresas
sea, las emisoras de los títulos que van a conformar el contrato de ahorro y préstamo, pueden retener, en caso de caducidad o retiro de la persona. El contrato puede caducar por falta de pago en la fecha estipulada, o puede caducar porque la persona ya no quiere continuar con el contrato y pide la cancelación del título. Entonces, en estos casos, la empresa podrá retener una cantidad no mayor del 6% del valor del contrato. Aquí estamos hablando de que se retira la persona, solicita la cancelación del título antes del vencimiento del plazo. Entonces aquí se establece un 6% del valor del contrato que le será retenido. Es una especie de castigo al ahorrante prestatario. Está bien, le voy a devolver el dinero que usted tiene invertido en el fondo, pero usted me va a dejar un 6%. Entonces, como les decía, la caducidad se produce como consecuencia del incumplimiento del pago de las cuotas que han sido establecidas para conformar el fondo de ahorro. Entonces, cuando opera la caducidad, se da la posibilidad también, si es que no se solicita el rescate del título, porque cuando usted solicita el rescate del título, en realidad lo que va a suceder es que se le va a devolver la inversión que haya hecho a esa fecha, más los cargos correspondientes, y usted va a entregar el título y ese título se va a cancelar. Pero puede suceder que la persona se atrasó en el pago de las cuotas, ¿no? Le caduca el contrato, pero puede rehabilitar el contrato si llega a un acuerdo con la empresa emisora y decide seguir abonando las cuotas. Y aquí establece que un plazo de 12 meses. En el plazo de 12 meses puede la persona rehabilitar el contrato y pagar las cuotas restantes y las nuevas cuotas. Y se establece que se aplican las reglas del artículo 1282. Y el artículo 1282 hace referencia al contrato de capitalización. Y aquí se establece un plazo de 90 días para poder rehabilitar el contrato, en el caso del moroso, y efectuar el pago de las cuotas vencidas, para que posteriormente pueda la persona continuar abonando la cuota correspondiente. A eso hace referencia esta disposición. Entonces, en cierta medida tenemos un poco de flexibilidad. Hay una flexibilidad, pues la persona puede continuar con el contrato abonando las cuotas que se le han vencido y abonando las cuotas que se van venciendo mes a mes. Pero decimos que si se da el rescate del título, si se da la cancelación del título, entonces la empresa le podrá retener un 6% del valor total del contrato. Eso sí, así lo establece el código. Ahora bien, también se establece otra posibilidad acá, ¿verdad? Bueno, mire, usted ha caído en mora en el pago de sus cuotas. Entonces, le podemos otorgar un préstamo automático para que usted efectúe la consideración de las cuotas.
Y la única garantía que le vamos a exigir es el fondo que usted tiene ahorrado. Obviamente que ese préstamo va a ser en proporción al monto que tiene ahorrado, porque pues sí, la empresa emisora va a verificar cuánto es el monto del ahorro y eso va a tomar de base para otorgar ese préstamo. Entonces, porque va a ser un préstamo con caución, o sea, va a tener una garantía y la garantía precisamente va a ser ese fondo que tiene ahorrado. Entonces, aquí pues lo que se promueve es mantener la vigencia del contrato. Ese es el objetivo, mantener la vigencia del contrato. Es decir, en ese sentido la ley es un poco flexible, ¿va? Porque significa que, mire, la persona tuvo problemas para cancelar su cuota mensual, pero le vamos a dar oportunidad de que lo pueda hacer, le vamos a otorgar un préstamo que la garantía va a ser el fondo que tiene ahorrado, las cuotas que ha venido abonando, para que pague las cuotas vencidas y continúe pagando durante el plazo establecido en el contrato las cuotas para terminar de conformar el fondo de ahorro y después concederle un préstamo. Y eso se llama préstamo automático. Está regulado en 1297 y establece que el suscriptor que tenga derecho al valor de rescate y que no pague sus primas a su vencimiento, gozará de un préstamo automático para la cancelación de las mismas, con garantía prendaria de su contrato y el tipo de interés pactado para crédito que se le concederá al finalizar el periodo de ahorro, siempre que no manifieste su deseo de obtener el valor de rescate y que éste sea inferior al del anticipo. Entonces el requisito es que no solicite la cancelación del título, es decir, cuando solicita el rescate, significa que va a entregar el título a la empresa emisora y la empresa emisora le va a devolver el fondo, el saldo que tiene en el fondo ahorrado y va a cancelar el título. Pero si la persona no solicita el rescate, entonces en ese caso se le da esta posibilidad. Bueno, mire, le vamos a hacer un préstamo por el monto de las cuotas que tiene vencidas y usted va a poder seguir con el contrato pagando las cuotas que correspondan mes a mes. Y bueno, siempre se establece una reserva, o sea, un monto mínimo que debe contener ese contrato. Luego tenemos en qué casos el contrato va a concluir. ¿Cuándo concluye este contrato de ahorro y préstamo? Bueno, primero el vencimiento del plazo. Dice que el plazo no puede ser mayor de 20 años. Puede ser inferior a los 20 años. Eso sí, ¿verdad? Puede ser inferior a los 20 años. El suscriptor cuyo contrato haya permanecido vigente por más de la 15ª parte del plazo de ahorro y que haya pagado las cuotas correspondientes tendrá derecho a darlo por concluido en cualquier tiempo. Eso dice el 1298. Decimos que el plazo máximo establecido en el código para la vigencia de este tipo de contratos es de 20 años. Y cuando hablamos de la 15ª parte del plazo de ahorro, estamos hablando de 15 años. 15 años. Pero dice por más de la 15ª parte. Estamos hablando que 15 años, un mes. Aquí la persona puede solicitar la conclusión del contrato anticipada. Es decir, si es de 20 años, 5 años antes. Y solicita el rescate, es decir, que se le cancele el título, entregue el título y que se le devuelva el fondo que tiene ahorrado a esa fecha.
dentro de los 15 años. Entonces, lo que va a hacer la empresa deberá pagarle el monto que tiene ahorrado y más los intereses que puede haber generado, y le va a cancelar el título. Obviamente que en este tipo de contratos se establecen fórmulas matemáticas, porque la empresa también ha tenido gastos administrativos, y esos gastos administrativos también hay que reconocérselos. Entonces dice el artículo, en tal caso la empresa estará obligada a pagarle un valor de rescate que se calculará deduciendo la reserva matemática correspondiente a la parte no amortizada de los gastos de adquisición, y además una cantidad que no excederá al final de dicha 15ª parte del plazo del 10% de la reserva matemática correspondiente. Estas son fórmulas matemáticas que se establecen. Y en realidad el objetivo es que, sí, le vamos a devolver el fondo que usted tiene ahorrado, pero usted debe de entender que la empresa, por administrar esos fondos, incurre en una serie de intereses, de recargos, de gastos. Entonces, por eso es que establecen una fórmula matemática de tal manera que no se le va a devolver el 100%, sino que de la parte que se le devuelve se le va a deducir todos aquellos costos y gastos en que ha incurrido la empresa. Pero ahí van a aplicar una fórmula, que esa está establecida en el mismo contrato. Al momento de firmar el contrato, la persona que lo firma se compromete. Bueno, vamos a continuar acá. Esta deducción irá disminuyendo gradualmente hasta extinguirse a la terminación del periodo de ahorro, todo sin perjuicio de lo que dispone el artículo 1295. Entonces, aquí estamos en el artículo 1298. Vamos a buscarlo, el 1298. Aquí es donde establece la forma o el mecanismo que se va a utilizar para devolver el saldo de la cuenta. Dice el artículo 1298, el suscriptor cuyo contrato haya permanecido vigente por más de la 15ª parte del plazo de ahorro y que haya pagado las cuotas correspondientes tendrá derecho a darlo por concluido en cualquier tiempo. Estamos hablando, cuando hablamos de la 15ª parte del plazo, decíamos que son 15 años en el caso de que el contrato sea de 20 años. Es el plazo máximo que establece la ley. Pero puede ser el contrato de 10 años. Entonces, ahí habría que ver cuánto es la 15ª parte. Entonces, aquí dice que ha permanecido vigente por más de 15 años. Es decir, 15 años y un mes. En tal caso, la empresa estará obligada a pagarle un valor de rescate que se calculará deduciendo de la reserva matemática correspondiente a la parte no amortizada de los gastos de adquisición, y además una cantidad que no excederá al final de dicha 15ª parte del plazo del 10% de la reserva matemática correspondiente. O sea, ese 10% es lo que va a sacrificar la persona y que le va a reconocer en concepto de gastos administrativos en que ha incurrido la entidad emisora. Esta deducción irá disminuyendo gradualmente hasta extinguirse a la terminación del periodo de ahorro, todo sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 1295. Entonces, estamos hablando de que se le va a devolver el monto que tiene ahorrado, pero menos esta deducción, ¿verdad? Que en realidad es un reconocimiento
por la administración de del fondo en el caso de la empresa emisora. Luego, el artículo 1299 establece que la solicitud del contrato se entenderá por duplicado y contendrá el texto del mismo y el compromiso de la empresa de entregarlo dentro del plazo que se indique. Es decir, cuando se elabora un contrato, en este caso, la persona, el ahorrante prestatario, tiene derecho a que se le entregue una copia del mismo. La empresa emisora debe entregarle una copia íntegra de ese contrato, porque esa copia le va a servir al ahorrante para tener claras las reglas del juego y saber cuáles son las acciones que debe de tomar, cuáles son sus obligaciones en ese contrato, cuáles son sus derechos y obligaciones. Siempre que se realiza un contrato, si es en escritura pública, se entrega un testimonio de la escritura. Vamos a ver, ¿qué es un testimonio? Ya ustedes son estudiantes de cuarto año. ¿Qué es un testimonio? Me imagino que ya llevaron, ¿cómo se llama? Notariado. Derecho notarial. ¿Qué es el testimonio? Vamos a ver. Buenos días, Lick. Bueno, yo no he llevado notarial hasta este ciclo, me toca, pero el testimonio viene siendo... Sí, pero hasta el segundo de este ciclo me va a tocar llevar notarial. Ah, ya. Ajá. Pero fíjese que bueno, para mí el testimonio es como una copia fiel del documento original que se plasma en el protocolo. Ajá, ¿y cómo se llama el documento original que se plasma en el protocolo? Escritura pública. Escritura pública. Así es. Entonces el testimonio es una copia fiel de la escritura pública que quedó plasmada en el protocolo y ahí está la firma original del notario y de los contratantes o de las personas que han participado en la celebración de ese acto notarial. Entonces el notario va a extender un testimonio. Si solo son 2 personas las que están celebrando el contrato, si son 3, va a emitir los testimonios que sean necesarios cuantas partes estén celebrando ese contrato. Y esa es una regla general de todos los contratos, ¿no? Todo tipo de contrato. Ahora bien, este tipo de contrato se puede realizar en escritura pública o en documento privado. ¿Cuál es la diferencia entre la escritura pública y el documento privado? Les pregunto. Esa es una cuestión de derecho civil, ¿verdad? 3 y 4. El documento privado, Lick, va en páginas simples, por así decirlo, no va en un protocolo. Pero siempre lleva el sello y la firma del notario. Ajá. Esa sería la diferencia. Bueno, puede no llevar el sello y firma del notario, porque hay que, para autenticar el contrato, normalmente privado lo llevan ante un notario y este comienza el documento de autenticación del contrato después de la firma de los suscriptores, a continuación, ¿verdad? Y firma el notario y las partes. Entonces, cuando es un contrato en documento privado, se debe autenticar por notario para que tenga validez, ¿verdad? Validez, porque aquí hablamos de documentos públicos y documentos privados. ¿Cuáles son los documentos públicos y cuáles son los privados? Les pregunto también, que estamos hablando de contrato.
¿Qué es un documento público y qué es un documento privado? Veamos. 24 personas tengo. $23, ya se fue una. Vamos a ver qué es un documento público y qué es un documento privado. Ya Jiménez Somoza Mayra y Reyes Hernández Fernando, creo que es, ¿verdad? Ya explicaron. Ajá. Ajá. Esos elementos que ellos nos dijeron, podemos entender qué es un documento público y qué es un documento privado. Ajá. Documento público, documento Licenciado. privado. Ajá. Buenos días. El documento público es el que puede ser consultado por cualquier persona, mientras que el documento privado tiene como sus reservas, no lo puede consultar cualquier persona. Ajá. ¿Será? ¿Qué dicen los demás? No, no lo puedo creer. Por favor, por favor. Hablen, díganme. Para efectos legales, que es un documento público y que es un documento privado. Pero aquí no estamos hablando de la ley de acceso a la información pública, que quede claro eso, ¿eh? Sino para efectos civiles y mercantiles. Antes la ley clasificaba en los documentos en públicos, auténticos y privados, la ley, el Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Pero con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, ya se hizo una clasificación no tripartista, sino bipartista. Es decir, estamos hablando de documentos públicos y documentos privados. Vaya, ¿cuáles son los documentos públicos y cuáles son los documentos privados? Les pregunto. A ver. Los documentos públicos tienen que ser emitidos por un funcionario autorizado por la ley. En cambio, los privados vienen siendo por personas naturales nomás. Personas particulares. Ajá. Entonces, las personas autorizadas por la demás. Un documento público puede ser emitido, una escritura pública emitida por un notario. El notario es un fedatario público. También es documento público el emitido por un funcionario en el ejercicio de su cargo. Por ejemplo, la certificación de una partida de nacimiento. Ese es un documento público. Si ustedes ven cuando van a sacar la partida de nacimiento, en la parte de atrás, en el reverso, colocan un sello, una firma. Este funcionario está dando fe de la existencia de dicho acto. Esos son documentos públicos. Y los documentos privados, como muy bien decía Fernando Reyes Hernández, son los que suscriben las personas naturales o incluso pueden ser jurídicas, y que no han sido emitidos por un funcionario o por un fedatario público, un notario en el ejercicio de sus funciones. Entonces aquí en el ámbito de los contratos mercantiles, el contrato de ahorro y préstamo, bueno, es un contrato que puede suscribirse de manera privada, pero debe autenticarse por un notario o en escritura pública, porque la ley no establece ese requisito. En algunos casos hay unos contratos que sí se deben suscribir en escritura pública. Denme un ejemplo de un contrato que necesariamente debe ir en una escritura pública, porque la ley así lo exige. Derecho Civil 3, contratos. A ver. Un ejemplo de un contrato que necesariamente se debe realizar en escritura pública porque así lo establece
la ley. La compraventa de un inmueble. Correcto, la compraventa de un inmueble. Además, se debe de inscribir en registro de la propiedad, raíz y hipoteca. Ahí, en esos casos, la ley exige que solamente se puede hacer este tipo de actos jurídicos en escritura pública. Pero, por ejemplo, la venta de un vehículo normalmente se hace un contrato privado autenticado por el notario. Y así, todos aquellos contratos que la ley no exija que deben de constar en escritura pública, se pueden hacer también en un documento privado. Entonces, estamos en el caso del contrato de ahorro y préstamo. La ley no exige que se haga en escritura pública. Entonces, decíamos que siempre se le entrega una copia a la persona, en este caso sería al ahorrante prestatario, la empresa emisora de ese contrato. Bueno, si es en escritura pública se le va a entregar el testimonio, un testimonio. Si es en contrato privado, una copia certificada por notario. Luego, en el artículo 1300 se establecen las reglas bajo las cuales se van a efectuar los sorteos. Como decimos, ustedes ven el caso de la Lotería Nacional de Beneficencia o algunos sorteos que televisan a veces. Ven que hay una tómbola, meten unas bolitas ahí, le dan vuelta a la tómbola y sacan. Pues así son estos sorteos, solo que ahí están, cada bolita va a corresponder a un contrato y estarían incluidos todos los contratos de ahorro y préstamo que ha celebrado la empresa emisora para otorgar el premio. Y solamente van a recibir el premio aquellos contratos que se encuentran solventes en el pago de su cuota, ¿no? Si sale un contrato que no está solvente, entonces se vuelve a repetir el sorteo. Entonces, en este artículo se establecen las reglas en el 1300. Los contratos de ahorro y préstamo podrán combinarse con sorteos, siempre que se observe la siguiente regla. Podrán combinarse, eso significa que es potestativo. Puede suceder que no se establezcan premios en el contrato, o sea, sorteos, sino que solamente el pago de las cuotas, que al final del plazo se le va a devolver el monto más los recargos que correspondan, ¿no? Vaya, entonces, estas son las reglas. La primera, la modalidad de sorteo será opcional del contrato de ahorro y préstamo, pudiendo el ahorrante suscribirlo sin sorteos y pagar únicamente la cuota de ahorro o suscribirlo con sorteos y pagar tanto la cuota de ahorro como los sorteos, las cuales deberán cobrarse separadamente. Entonces vemos aquí que el contrato puede contener sorteos o no, pero en todo caso la obligación de la persona es pagar la cuota correspondiente. Ahora bien, si hay sorteos, entonces se le va a cobrar una cuota separada en concepto de esos sorteos, como eso implica gastos, ¿no? Gastos administrativos. Entonces la celebración de un sorteo implica que la persona se va a comprometer a pagar además una cuota adicional que va a servir para sufragar los gastos en que incurre la empresa para la realización de esos sorteos. Luego tenemos la periodicidad de los sorteos y el número de contratos que participan en cada uno deberán ser conocidos del público y aprobados previamente por la superintendencia. Vaya, cuando se realizan estos sorteos se hace publicidad al público. No se hace a escondidas, sino que se hace publicidad de tal manera que las personas interesadas puedan abocarse al momento que se va a celebrar el sorteo. Pero además estos sorteos deben de estar
autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero. Hablamos que dentro de las facultades de la Superintendencia del Sistema Financiero se encuentran la de fiscalizar, verificar, supervisar las operaciones que realizan los bancos o las empresas que captan fondos del público, porque aquí básicamente están haciendo una captación de recursos. Aquí estamos hablando de una operación activa y pasiva al mismo tiempo en el caso de ahorro y préstamo. Es activa porque la empresa emisora otorga un crédito y son los mismos fondos del ahorro que conforman el fondo de ahorro, que son las cuotas que ha ido abonando el ahorrante, los que sirven de base para otorgar ese préstamo y además sirven de garantía. Por otra parte, es una operación de captación de recursos porque la empresa hace el llamado al público para que emite títulos, hace el llamado para que las personas interesadas los adquieran y vayan y se comprometan a pagar determinadas cuotas mensualmente para conformar un fondo. Entonces ahí está captando recursos del público, la empresa. Entonces tiene las dos características. Por una parte es una operación activa y por otra parte es una operación pasiva. Puede quedarse solo a nivel de operación pasiva porque puede suceder que la persona ahorrante no requiera que le hagan un crédito. El premio del sorteo no podrá ser en ningún caso superior al valor del contrato. Obviamente, porque, y aquí la ley está protegiendo a la empresa emisora, porque precisamente la base del contrato o la base del crédito es el fondo que se conforma. Si se otorga un premio superior al monto del contrato, pierde la empresa emisora. Los sorteos se practicarán con intervención de un representante de la superintendencia y con todas las formalidades prescritas en los reglamentos relativos a la capitalización. Entonces aquí estamos hablando de que, como lo establece la ley de banco, en el artículo 237, que aquí las alcaldías no van a tener nada que ver, ¿verdad? Solamente la superintendencia del sistema financiero, los funcionarios de la empresa y los interesados van a estar en la celebración de ese sorteo. Entonces, no, en el caso de las municipalidades, pues, como la ley de bancos es una ley especial, prevalece sobre el Código Municipal y la Ley General Tributaria. Entonces, aquí lo único que va a haber es un delegado de la superintendencia que va a verificar la legalidad de la realización de esa operación, ¿verdad? De ese sorteo. En los sorteos intervendrán únicamente los contratos cuyas cuotas vencidas hayan sido pagadas. Si saliera favorecido un contrato que no pueda participar en el sorteo, este deberá repetirse inmediatamente hasta obtener un contrato favorecido vigente. Entonces, ya lo habíamos comentado. Aquí solo van a participar aquellos contratos cuyas cuotas se encuentren al día, es decir, que estén vigentes. Si de repente sale en el sorteo, como ahí todos participan, un contrato que no está al día en el pago de sus cuotas, o sea, la persona que suscribió el contrato, entonces se va a volver a repetir el sorteo. Eso dice el artículo 1300. Y al igual que el contrato de capitalización, aquí también opera la prescripción. Y esto se regula en el artículo 1301. La acción para exigir el capital amparado por los contratos de ahorro y préstamo prescribirán en 10 años, a contar de la fecha fijada para el pago
o en caso de sorteos en el mismo lapso contado desde la última publicación del resultado del sorteo en que el titular hubiera sido favorecido. O sea, son 10 años para cuando se venció el contrato, para usted solicitar que se le devuelva el fondo, para solicitar la cancelación, ¿verdad? Son 10 años. Y en el caso del premio que se le otorga a la persona y no lo va a reclamar, también tiene 10 años a partir de la celebración. Esa es la prescripción. Aquí estamos hablando de una prescripción extintiva, porque tenemos la prescripción adquisitiva, que es un modo de adquirir los bienes como consecuencia del mero transcurso del tiempo. Y la extinción extintiva es un modo de extinguir los derechos por no haber ejercido las acciones correspondientes en el plazo respectivo. Entonces aquí estamos hablando de que la persona dejó, no reclamó el premio o se venció el contrato y no reclamó la devolución del monto que tenía ahorrado, del fondo. También prescribirá en 10 años a partir del pago de la última prima satisfecha la acción para exigir el valor del rescate que corresponda al titular en caso de resolución del contrato. Bueno, esto es lo que hemos hablado sobre el contrato de ahorro y préstamo. No sé si tienen consultas o quizás ya están presentes las personas que van a hacer el diferido, el examen diferido. Yo les decía al inicio de la clase que sería el próximo miércoles. El examen diferido se va a realizar el próximo miércoles. Por el momento solamente hay 2 personas que han efectuado el pago del diferido. Aquí está Cortés Claros Emilio Luis y Sánchez García Paola Angélica. No sé si ellos a este momento se encuentran en la clase. Yo lo que voy a hacer es, en la hora clase les voy a hacer el examen. Primero voy a dar clase, ¿no? Por el momento hay 2 personas, pero los últimos 20 minutos de la clase voy a hacerlo diferido. El diferido va a ser también verbal, oral. Y no son las mismas preguntas del ordinario, son otras. Así que deben de cumplir todas las reglas. Yo estaría finalizando la clase el miércoles y como son 90 minutos de clase, quizás serían hasta los 70 minutos de clase. Y los últimos 20 minutos, bueno, finalizo la clase y luego cierro ahí la sesión y abro otra sesión solamente para los, ahí en Teams, para los diferidos. Y ahí voy a hacerle las preguntas correspondientes y va a quedar grabado también, ¿va? Como se ha hecho. No sé si no se olviden que tienen que hacer las exposiciones, ¿no? Las exposiciones son 2 clases antes del cuarto parcial. Yo voy a ver si este día les subo la guía, pero ustedes ya saben que tienen que exponer, vayan preparando las diapositivas de conformidad al tema que les tocó. Ahí hay unos trabajos que verdaderamente solo salieron del compromiso, o sea, solo cortaron y pegaron, no siguieron las indicaciones. Y yo pues no he sido malintencionado. Un trabajo de esa categoría le coloqué 6 de nota, aunque no la merecían. Ustedes son estudiantes de 4º año y saben que deben de irse creando un perfil desde ya, porque cuando ya se gradúen y todo, y un cliente les pida una oferta o quieran optar a un cargo y les pidan un informe, y o sea, que hay que, desde ya deben de comenzar a hacer bien las cosas, porque después uno se vuelve desordenado. Y ahí ustedes, cada quien sabe lo que ha hecho en sus trabajos. El que se esfuerza, pues, saca buena nota. El que no,
Solo por salir del compromiso, cortar y pegar y ni siquiera ver el contenido de la información, eso no me parece responsable. Pero bueno, ni modo, así es. Yo tampoco he sido malintencionado. Entonces, no sé si tienen consultas o comentarios. Ya poco tiempo falta para finalizar la clase. Entonces, este sería el momento de que si tienen una consulta, algún comentario, lo podamos platicar. Soy todo oídos. Bueno, entonces, si no hay consultas ni comentarios, vuelvo a recordarle a los que van a hacer el diferido el miércoles en la hora clase. Primero voy a dar clase. Voy a destinar los últimos 20 minutos de la clase para hacer el examen verbal. Las notas las subí, no sé si todavía, si ya las pueden visualizar, pero si no las pueden visualizar, en el aula virtual ustedes pueden ver cómo se compone su nota. Está conformada por la nota del trabajo y la nota del parcial. El trabajo vale 40%, el parcial vale 60%. Ahí lo pueden ver. Y si ya lo pueden ver, pues en el portal, pues está bien, ¿verdad? Si no, en el transcurso del día seguramente van a poder ver. Porque como eso, como les decía al inicio, eso lleva un proceso. Primero yo la subo y tienen que ser avaladas por el coordinador de la materia. Les debe dar el aval para que ustedes la puedan ver. Bueno, entonces, gracias a todos por su atención. Pasen un feliz día, bendiciones, pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Que ahí la primera parte va a ser clase, los primeros 70 minutos, y los 20 restantes minutos van a ser el examen verbal, ¿verdad? Para las personas. Ahora, si alguien va a hacer el diferido, por el momento solo tengo 2 personas. Dice en la programación que hasta el día de mañana pueden pagar el diferido. Así que gracias a todos, bendiciones, nos vemos en la próxima clase. Gracias, Lick, bendiciones. Bueno, gracias.